Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, cómo necesitamos oír tu voz, necesitamos ser curados, necesitamos ser animados. A veces en reuniones como esta hay tanta gente herida, tanta gente que sufre, gente que está enfrentando circunstancias difíciles en su vida. Manifiéstate esta noche, Señor, en la plenitud de tu poder. Haz maravillas, haz milagros. Que cada hermano vuelva a su tienda, a su barraca, a donde va a dormir, con la seguridad de que tú le has hablado personalmente. Y porque no quiero que sea el ser humano que hable, vamos a abrir el texto bíblico. Y solo vamos a tratar de sacar las lecciones del texto para aplicarlas a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el texto para hoy está ahí en la Biblia. Ahí está. Antes de leer el texto, quiero hacerles una pequeña introducción. El otro día yo estaba... Cuando digo el otro día, no se preocupen, puede haber sido 50 años atrás, puede haber sido 20 años atrás o la semana pasada. Pero el otro día yo estaba sentado en mi iglesia, porque antes de ser pastor yo soy miembro de iglesia, tengo una iglesia donde yo asisto. Yo siempre les agradezco a los hermanos porque no me borran de la iglesia, porque nunca aparezco, deberían borrarme por paradero desconocido, pero me dejan ahí. Pero yo estaba sentado ahí y el pastor fue adelante para predicar y lo vi sin Biblia en la mano. Y como somos los viejos, ¿no? A mí como que no me gustó mucho. Pero entonces el pastor metió la mano al bolsillo y dice, hermanos, vamos a leer el texto bíblico, y sacó el iPad y comenzó a leer el texto bíblico. Y yo observé que algunos hermanos mayores, así como yo, como que no se sintieron bien, ¿no? Como preguntando, ¿y la Biblia? Pues es que los tiempos cambian, hermanos. Y nosotros los viejos, en lugar de hacerles problemas a los jóvenes, tenemos que irnos adaptando a los tiempos. Porque antes de que Gutenberg inventara la imprenta, ¿cómo eran las Biblias? En pergaminos, eran en rollos, y muchos rollos. Entonces el predicador llegaba al púlpito con los rollos, y cuando abría el rollo estaba abriendo la palabra de Dios. Pero después apareció Gutenberg, inventó la imprenta y se imprimió la Biblia. La Biblia es de los primeros, el primer libro impreso. Ahora yo imagino el primer día que el primer pastor atrevido llegó al púlpito ya sin rollo, sino con un libro. Debe haber sido un escándalo. Mucha gente debe haber... ¿Y dónde está el rollo? Ya el rollo iba a pasar a la historia, ya estábamos entrando a la etapa del libro. Y hoy día, muchos dicen, ¿y dónde está la Biblia? Pues la Biblia está en el iPad. Y hay que respetar a los jóvenes. Yo todavía llevo mi Biblia al púlpito, pero como estamos proyectando el texto bíblico para ustedes en la tela, quiero que ustedes vean palabra por palabra. Ya les he dicho que las historias de la Biblia fueron escritas no para hacer historia, sino que a través de las historias Dios nos habla. Las cosas buenas que los hombres del pasado hicieron, vamos a hacerlas. Las cosas malas que ellos hicieron, vamos a evitarlas. Es para eso que están las historias. Y yo me siento feliz porque Dios no registró solo historias de hombres buenos, registró historias de hombres y mujeres malos. Porque así nosotros, inclusive de los hombres buenos, no escribió solo las cosas buenas, escribió las cosas malas también de ellos. Y eso a mí me da esperanza, porque quiere decir que si esos santos hombres de Dios tuvieron momentos de incertidumbre, cuando la incertidumbre se apodera de mi corazón, no tengo que sentirme un pecador miserable, porque yo también soy un ser humano. Vamos al texto bíblico. Esta noche
el personaje de quien vamos a predicar no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre? No sé, tal vez Dios no colocó el nombre de esta mujer, porque así esta historia podría encajarse en María, en Marta, en Josefina, en Julia, o en Pedro, en Juan, en Roberto, Ricardo. Esta es tu historia. Y la historia, el pensamiento central del mensaje es que todos nosotros necesitamos crecer en el camino de la fe. Crecer, crecer, crecer. Y que el crecimiento no termina nunca. Vamos al texto bíblico. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, la palabra del Señor. Yo me siento seguro cuando la palabra de Dios es abierta. Y siempre le digo a los jóvenes predicadores, y una de las actividades que Dios me ha dado ahora en estos últimos años es de dar clases en los programas de posgrado para los pastores. Y la materia, una de las materias que doy es la teología de la predicación. No es cómo predicar, porque todo pastor ya sabe cómo predicar, es la teología, o sea, lo que Dios piensa con relación a la predicación. Y lo que yo les enseño a mis alumnos es que lo primero que el predicador hace cuando llega al púlpito es abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es que va a venir, no es la palabra del hombre. Hay dos tipos de sermones, el sermón temático, donde el hombre piensa lo que va a decir, después va a la Biblia para buscar apoyo para lo que él quiere decir. Pero existe el sermón textual bíblico, donde el predicador se despoja de sus ideas y va a la Biblia para recoger de la Biblia lo que Dios quiere decir. La palabra de Dios, la palabra en hebreo, el dabar, en griego, el logos. El logos, en el principio era el logos, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Cuando tú predicas la palabra, estás presentando al propio Señor Jesucristo, al dabar, al logos. Predicar la palabra es predicar a Cristo. Esto es lo que mucha gente no entiende, porque algunos hermanos dicen así, vamos a decir, un predicador cristocéntrico como Pablo en la epístola a los Colosenses, solo en la epístola a los Colosenses, que tiene 4 capítulos, Pablo menciona 18 veces la palabra Cristo y 53 otras veces palabras relacionadas con Cristo como Jesús, Jesucristo, el Señor, Él. O sea, en 4 capítulos Pablo menciona casi 70 veces Cristo, 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 Cristo. Si Pablo viviera hoy, muchos entrarían al internet y le mandarían un recado. Pablo, tú predicas solo Cristo, 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 y la profecía, y el mensaje del tercer ángel. Pablo, ¿qué te pasa? Pero Pablo predicaba Cristo, Cristo, Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo era un predicador de la palabra. ¿Te acuerdas cuando le escribió a Timoteo y le dijo, predica la palabra, insta tiempo, fuera de tiempo? Predica la palabra. Y predicar la palabra es predicar el dabar, predicar el logos, predicar a Cristo. No hay predicación sin Cristo. Predica lo que tú quieras, estado de los muertos, santuario, diezmo, predica de ropa, de comida, de lo que tú quieras. Pero Cristo, Cristo, Cristo. Cristo en el comienzo, Cristo en el medio, Cristo en el fin. El dabar. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, la palabra de Dios viene a todos, hermanos. Algunos la reciben, otros no la reciben. Algunos abren el corazón cuando la palabra viene, abren el corazón, otros cierran el corazón. Yo espero que ustedes esta noche, comenzando por mí, todos abramos el corazón a la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Interesante, ¿no? Deja este lugar. Un día la palabra de Dios vino a ti, yo no sé cómo, y te dijo, deja México y vete a vivir a California por un tiempo. Y te viniste, porque la palabra de Dios te habló. La palabra de Dios habla de muchas maneras interesantes, a veces a través de las circunstancias. La revelación se revela, Dios se revela en la naturaleza, en sueños, en visiones, a través de su palabra escrita. Yo prefiero que Dios me hable a través de la palabra escrita,
Por eso estudio la palabra de Dios. Es más seguro que querer sentir la voz de Dios. Yo no creo mucho cuando alguien dice así: esta mañana Dios me despertó a las 2 de la mañana, me ha dicho que les predique esto. Yo no creo mucho eso. Ahora, si me dijeran: esta mañana Dios me despertó a las 2 de la mañana y empecé a estudiar la Biblia y encontré este mensaje, ahí sí yo creo. Porque Dios habla a través de su palabra, no a través de, no, que me incomodó, me dijo, no. Todo lo que Dios ya te dijo está en su palabra. Por eso vea la palabra, abre la palabra y gasta tiempo analizando el texto bíblico y tratando de sacar las ideas de la palabra. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar, vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. ¿Por qué le dijo Dios eso? ¿A quién se le dijo? A Elías. ¿Por qué le dijo a Elías? Porque Elías, en el nombre de Dios, se presentó al rey Acab. ¿De dónde era Acab? El rey de Israel. Al rey de Israel. No debería ser el líder del pueblo, no debería llevar al pueblo a la entrega completa al Señor Jesús, sí, pero a veces los reyes fallan, y en este caso Acab falló, y él falló porque se casó con una muchacha que no era del pueblo de Dios, y la influencia de esta muchacha fue tan grande en él que lo corrompió. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? ¿Te gustaría llamarte Jezabel? No, lógico, porque el nombre de una persona simboliza su carácter, y ¿quién quiere ser como Jezabel, no? ¿Sabes dónde había nacido Jezabel? En Sarepta. Era original de Sarepta, sareptiana. Y ahora Dios manda a Elías allá a Sarepta, la tierra de Jezabel. ¿Y por qué lo manda? ¿Sabes por qué? Porque él denunció el pecado. Elías denunció el pecado del pueblo. Y como consecuencia de eso, Elías le dijo: para que tú me creas, no va a llover. Y dejó de llover. Y entonces Elías fue, se escondió en una cueva, porque si iba a dejar de llover, iba a dejar de llover para los malos, pero también para los buenos. Eso es lo que te digo, hermano. Si por desgracia un avión se cae, van a morir los malos, pero los buenos también van a morir. Los que no querían saber nada con Jesús van a morir, pero los que dentro del avión tenían una vida bonita de comunión con Cristo también van a morir. Es que mientras vivamos en este mundo, siempre los problemas, las dificultades son para todos. La crisis viene para todos, la falta de empleo viene para todos, pero Dios para sus hijos siempre provee, siempre hay una cueva. Y siempre manda un cuervo. Y siempre manda pan. Y siempre manda gluten. A veces no sabemos qué hacer con el versículo que dice que Dios le mandó un cuervo llevando pan y carne. Tendría que decir gluten ahí. Entonces no, pero es que ellos todavía no tenían la luz completa, por eso dice carne. No, hermanos, dice carne porque dice carne. Ahora, cuidado, yo no estoy diciendo coman carne, cuidado. No interesa qué era. Lo que interesa es que Dios se preocupa por sus hijos. Lo que interesa es que Dios sabe lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Querido, tú puedes estar en medio de esta multitud. En Brasil tenemos una manera interesante de saludarnos. ¿Tudo bem? Tudo bom. ¿Tudo bom? Tudo bem. Es decir, si alguien te saluda en Brasil, ¿tudo bem? Tú tienes que responder, tudo bom. Y si el otro te saluda, tudo bom? Tú tienes que responder, tudo bem. Tudo bom, tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Está tudo mal, mas tudo bem. Esa es la tragedia de las multitudes. Estás llorando por dentro aquí. Tú estás aquí, pero tu corazón está sufriendo. ¿Por qué? Porque tu hijo, tú sabes que tu hijo está en las drogas, pero tu cuerpo está aquí, está sufriendo. Y cuando todos se ríen, cuando todos están felices, tú a veces en tu corazón, nadie es capaz de entender lo que yo siento. Sí, nadie, en este mundo nadie.
pero Jesús sabe. Y Jesús tiene una cueva para ti, para que te escondas en la cueva. Y ahí no te va a faltar agua y no te va a faltar pan, porque Él te va a llevar. Pero un día se secó el agua, porque se secó el agua para todos, no llovía. Y ahora que se secó el agua, Dios le da esta orden a Elías: levántate y ve a Sarepta, porque ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. ¿Sabes? Yo soy fascinado con lo que Dios hace. Ya he dispuesto. Sarepta estaba lejos, él tenía que caminar mucho de donde estaba, porque él estaba enfrente al Jordán. Y tenía que ir hasta Sarepta, cerca de Sidón. Camino lejos. Y Dios le dice: ve, yo ya he dispuesto. Y es decir, la solución ya existe, tú no la ves, pero ya está. ¿Te acuerdas cuando Agar estaba en el desierto y su hijo estaba muriendo? ¿Ah? Y Dios le dice, porque Agar dijo: ya no quiero ver a mi hijo morir. Entonces lo dejó ahí, se fue a llorar allá, y Dios le dijo: Agar, levántate, ¿por qué estás llorando? Señor, mi hijo está muriendo. No, levántate, toma al muchacho por la mano. Y entonces dice el texto bíblico: y Dios abrió los ojos de Agar y vio un pozo de agua. El pozo estaba allí, el agua estaba allí, pero él no lo ve. Agar no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces, querido, para de llorar. Sécate las lágrimas. Vete a Sarepta, porque yo ya he dispuesto la solución para tu problema. En este momento no tienes que comer, no tienes cómo pagar. La migra está cazando ahí a los que no tienen los documentos legales. ¿Estás asustado? Calma. Yo ya he dispuesto la salida. Sí, pero ¿qué? Ahí que está pues la fe. Sí, Señor, pero dime, ¿cuál es la salida? No, pues no, vas a tener que ir a Sarepta. No, pero aquí no, en Sarepta, ve a Sarepta. Yo ya he dispuesto que vas a comer allá. Yo ya he dispuesto una viuda que está lista esperándote allá. Resulta que la pobre viuda ni sabía que Dios ya la había escogido para hacer la solución para su siervo. Bueno, él fue. Ahora mire, Elías abandonó ese lugar y partió. Podríamos forzar el texto bíblico si dijéramos que para que tus problemas acaben, tú tienes que abandonar y partir. ¿Abandonar qué? Tal vez no el lugar, pero abandonar tu pesimismo, abandonar tu derrotismo, abandonar tu mediocridad, tu miedo, tu temor, abandonar tu falta de fe. Yo te digo en el nombre de Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Querido, escúchame. Mamá angustiada, triste, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Tu hijo va a volver. Tú lo vas a ver en el reino de los cielos. Todas las historias que le has contado cuando eran niños, todas las musiquitas que le has cantado para que se duerma de niño, no se ha muerto, no se ha perdido. Pero abandona tu miedo, abandona tu pesimismo, cree en la palabra de Dios y parte. Elías abandonó ese lugar y partió para la tierra de la promesa. ¿Cuál era la tierra de la promesa para él? Sarepta. Israel estaba esclavo, Dios le dijo: sal de aquí, parte. Y Israel partió. ¿Partió para dónde? Para Canaán. Todos nosotros un día tenemos que partir para el plan maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ¿cuál es ese plan? No necesito explicártelo. Dice Dios: ve con fe, parte. Y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Ahí comienzan las cosas. Dios dice: yo ya he preparado una viuda lista ya. No era viuda rica,
Era una viuda pobre, pobrecita, recogiendo leña para cocinar. Es que las soluciones de Dios no caben en el raciocinio humano. Las soluciones de Dios son aparentemente locas. Dios toma lo insignificante del mundo para sacudir a la estructura completa. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Agua es lo mínimo, querido, que un pobre puede tener. Agua. Sin comida puedes vivir, sin agua no vives. Sin comida puedes resistir muchos días, sin agua no. Te deshidratas y mueres. El agua es más vital para el cuerpo que la comida. Y nadie le niega un vaso de agua al pobre, al necesitado, ¿no es cierto? Nadie le niega un vaso de agua al que necesita. Y entonces Elías le pide: dame un vaso de agua. Y ahí va la mujer por el agua, cuando Elías la llamó y le dijo: me estaba olvidando una cosa, también tráeme un poco de pan. Cualquiera diría: Elías es un confianzudo de primero, ¿no? Ya le está dando agua, ahora quiere pan. No se trataba de querer. Dios le había dicho: yo ya he establecido una viuda, va a ser tu solución. Pero ¿cómo una viuda? Una viuda pobre, sí, no me preguntes cómo, yo ya he establecido. A veces los milagros no ocurren en tu vida porque tú te preguntas cómo. Y milagros no se explican, hay que creer. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a la samaritana: dame de beber? Y la mujer preguntó: ¿pero cómo? Jesús después de pedirle: dame de beber, le dijo: si tú me pidieres, yo te daré el agua de la vida. Y la mujer pregunta: ¿pero cómo puedes sacar el agua si el pozo es hondo y tú no tienes una cuerda, no tienes un balde? ¿Cómo vas a hacerlo? Y yo te diría como Jesús le dijo a Pedro: ¿y a ti qué te importa? ¿Tú crees lo que te estoy diciendo? Sí, pero como una viuda pobre me va a solucionar el problema. No te preocupes. Porque tú, buscando soluciones humanas, buscarías al hombre rico. Y Dios tiene para ti la solución, no con el hombre rico, sino con la viuda pobre. Porque los caminos de Dios son misteriosos. Una cosa es: cree en la palabra de Dios, parte a la tierra de tus sueños, de la promesa bendita. Dios nunca te llevará a un lugar a donde su gracia no te acompañe. Parte, ve, acepta la promesa divina. Entonces continúa el relato. Miren cómo el mensaje sale del texto de una manera maravillosa. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Ahora miren cuántas ideas maravillosas en este texto. Primero, la mujer estaba comenzando su experiencia de fe. Y todos empezamos nuestro peregrinaje de fe en algún momento de la vida. Todavía la mujer estaba lejos de Dios. Para ella, Dios era el Dios de Elías. Cuando tu Dios es el Dios del pastor, no va a suceder mucha cosa en tu vida. Pero cuando tu Dios sea tu Dios, ahí tú vas a ver los grandes milagros. Por eso es que tú no tienes que contentarte con la experiencia de los otros. Tú toma tu propia experiencia. Yo siempre le digo a mis hijos: yo el día que me muera no voy a tener dinero para dejarles. Pero como quisiera dejarles la confianza que Dios me ha enseñado a tener en Él.
Hay unas cosas tan interesantes. Yo he aprendido a confiar en Dios ya. La vida a golpes y me ha enseñado a confiar. El otro día tenía un compromiso aquí en los Estados Unidos. Tenía que llegar sí o sí. Y estoy sentado en el aeropuerto de San Pablo cuando dicen el viaje fue cancelado, no saldrá más. Todo el mundo corrió ahí a la fila a formar para reclamar, para ver cómo iba a salir. Y entonces por el altoparlante dijeron, pero hemos encontrado 3 lugares en otra compañía, pero solo irán personas que están enfermas, casos así excepcionales. Todos corrieron a la fila. Yo me senté y dije, Dios mío, si tú quieres que predique, pues iré. Y si no quieres que predique, debes tener otra persona para predicar. Yo me quedaré tranquilo. Me senté, a la gente se mordía y una fila gigantesca, el vuelo cancelado. Yo sentado tranquilo y de repente por el parlante, señor Alejandro Bullón, voy. Y la muchacha me dice en voz bajita, le hemos conseguido un vuelo, corra que el vuelo está saliendo, es en el otro terminal. Salí corriendo, llegué aquí. He aprendido a confiar en Dios, porque es mi Dios. ¿Cuántas veces yo erro, hermanos? Pero cuando llega la noche me agarro de mi Dios y lloro a mi Dios y le abro mi corazón a mi Dios. Pero yo quisiera que mi Dios sea tu Dios. Y eso es lo que le digo a mis hijos. Hijos, ¿cómo quisiera que mi Dios sea el Dios de ustedes? Busquen a Dios. ¿Cómo? Mañana en la mañana vamos a ver los instrumentos para buscar a Dios, para caminar con Dios. Pero esta pobre mujer todavía dice, tu Dios. El día que tú digas tu Dios, eso no te sirve mucho. El Dios de los otros tiene que llegar a ser tu Dios. Mira, pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Ahora, si Dios no es tu Dios, ¿qué va a pasar? Solo me queda un poco. Si Dios no es tu Dios, se va a apoderar de ti el complejo del nada o el complejo del poco. ¿Quién soy yo? No soy nada, no soy nadie, no tengo nada. ¿Cómo nada? ¿Alguna cosa tiene? No, nada. Ese complejo del nada es terrible, hermanos. Cuando Moisés llegó al Mar Rojo, una montaña imposible de subir. De otro lado, otra montaña imposible de subir. Delante, un mar imposible de ser cruzado. Atrás, un ejército imposible de ser derrotado. Ay, Dios mío. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Qué tienes en la mano? Pues un palito. Entonces no digas nada. Levanta la vara. ¿Pero para qué, Señor? No preguntes, levanta la vara. Moisés levanta y el mar se abre. ¿Cuánto tienes en el bolsillo en este momento? Nada. Ahora, cuidado. ¿Cómo que nada? Pero cuando tu Dios no es tu Dios, ahí pues nada. No tengo nada. Solo me queda un poquito de harina. Dice poco, ¿no? Pero el peruano diría poquito. Los peruanos usan todo de diminutivo, ¿no? Hazme un favorcito, un poquito. Así somos los peruanos. Solo me queda un poco de harina en la tinaja, unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último. Pobre, ¿no? Cuando tu Dios no es tu Dios, pues no tengo nada, tengo un poco, unas gotitas, el último, pues porque tu Dios no es tu Dios. Porque cuando Dios pasa a ser tu Dios, ahí, entonces mira la actitud de una mujer sin Dios. Poco de aceite, pocas gotas, voy a cocer el último pan para mi hijo. ¿Y después qué? La muerte. Querido, la muerte no es salida para nadie.
La muerte no es salida para nadie. Ahora, yo sé que eres un ser humano y que muchas veces en la vida tienes ganas de morir. Presidente de mi país, hace pocos meses, miró para aquí, no había salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Agarró un revólver, se dio un tiro. Hoy día prendieron a otro presidente del Perú. Parece que todos los presidentes van presos. Ya hay uno ya preso. La muerte no es salida, querido. La muerte no es salida. Pero pastor, yo no veo luz. Yo sé que no ves luz. Pero la muerte no es salida. De repente en tu casa, en la soledad de tu casa allí, tal vez en el otro continente, ya 1 de la mañana, 2 de la mañana, estás sentado en tu computadora mirando este programa, oyendo este sermón, destruido, desesperado, no hay salida, solo la muerte. No, querido. En el nombre de Jesucristo yo te digo, la muerte no soluciona nada. Pero Dios tiene que ser tu Dios. Y cuando Dios sea tu Dios, ahí tú vas a ver lo que va a suceder. Sigamos con el texto bíblico. Pero Elías le dijo, no tengas miedo. Ese es el problema. Es que cuando Dios no es tu Dios, se apodera de ti el miedo. No me queda nada, solo la muerte, un poquito de unas gotas de aceite, un poquito de harina, pues entonces solo la muerte. Pero lo que tú no te das cuenta es que el miedo te oscurece el entendimiento. No ves, no te das cuenta, hay salida para todos los problemas, pero tienes que tener confianza en Dios. Cuando llega la confianza, desaparece el miedo. ¿Te acuerdas de los discípulos en alta mar, aquella noche que se estaban hundiendo? Ay, estaban con tanto miedo, tanto miedo que cuando Jesús apareció, ¿qué dijeron? Es un fantasma, mira, puro miedo. Jesús apareció, ¿calmó la tempestad? No la calmó. Pero el miedo desapareció, porque ¿qué dijo Jesús cuando llegó? Soy yo, no tengan miedo. El miedo desapareció, y una vez que desapareció el miedo, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro saca el pie del piso y pisa en el agua y no se hunde. Tú serás capaz de andar por encima del agua cuando el miedo desaparezca de tu corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios colocó en el corazón de ellos fue el miedo. ¿Por qué? Porque sabía que con el miedo ellos estarían arruinados para el resto de la vida. El miedo destruye. Por eso Elías le dice a la mujer, no tengas miedo. Ve, haz lo que quieres hacer, el pan, para que tu hijo coma. Pero antes de que tu hijo coma y que tú comas, cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Ahora no era Elías, querido, era Dios hablando a la mujer en nombre de Elías. Y Dios le dice, hijo, tienes que traerme a mí primero. Pero si no me queda nada, tienes que traerme a mí primero. Tú después vas a ver lo que va a suceder. Ahora, querido, estaré predicando esta noche para alguien que no está siendo fiel a Dios devolviéndole el diezmo, porque tu argumento es, pastor, es que no me alcanza. En el nombre de Dios te digo, sigue la receta de la mujer. Dale a Dios lo que es de Dios y después te vas a asustar con lo que te va a pasar. Dios es Dios de milagros. Cuando Dios te pide, no es porque Él necesite. Cuando Dios te pide, es porque tú necesitas. A la mujer samaritana le dijo, dame de beber.
dame de beber. ¿Qué beber? ¿Qué tenía la mujer? ¿Quién era él? Dios, Cristo, el creador de todas las fuentes de las aguas, de todos los ríos, de todos los océanos. ¿Qué le va a decir a una mujer, dame de beber? Pero cuando Dios le dijo a la mujer, dame de beber, no es porque él necesitaba, es porque la mujer necesitaba. Y cuando Dios te dice, dame lo que es mío, no es porque él necesite, es porque tú necesitas. Pero la medida en que Dios te va a dar es la medida en que tú le das a Dios. No tengas miedo de ser fiel. Sé fiel. Y tú vas a ver las maravillas que van a suceder en tu vida. Ahora, cuidado. No seas fiel para que Dios te dé más. Porque si eres fiel para que Dios te dé más, vas a perder lo que le has dado a Dios, porque no te va a dar más. ¿Qué, pastor? Tienes que ser fiel porque Dios es Dios. Aunque te dé más o aunque no te dé nada. Te voy a contar una historia. Le pusieron de nombre Juan Langosta después de lo que sucedió. Juan plantaba trigo verde, bonito, floreciente. Y él fue un día a la notaría y dijo, yo quiero registrar mi tierra a nombre de Dios. El notario le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo Dios, a nombre de Dios? No, sí, porque la tierra no es mía, la tierra es de Dios. Quiero a nombre de Dios. No, pero ¿y Dios no tiene el DNI? ¿Cómo le hacemos? Bueno, colócame a mí como procurador de Dios, pero la tierra a nombre de Dios. Todo el mundo se reía en el pueblo, ¿no? Se reía porque un loco, pero era un loco de fe. Y un día vino la plaga de las langostas. Y venía, así como un nubarrón negro, venían las langostas. Y todo el mundo desesperado, llorando. Juan tranquilo. Porque él decía, la tierra es de Dios, el trigo es de Dios, nada va a pasar. Las langostas vinieron, pasaron por encima de todos los trigales sin tocar. Llegaron al trigal de Juan, limpiaron el trigal de Juan. Ahí cuando terminó el trigal de Juan, levantaron vuelo y se fueron. Ahí todo el mundo comenzó a reírse de Juan. Las langostas no le hicieron nada a nadie, solo a Juan. Y Juan, ¿y qué pasó? Y Juan preguntó, bueno, ¿la tierra es de quién? De Dios. ¿El trigo es de quién? De Dios. ¿Las langostas son de quién? De Dios. ¿Dónde deben comer las langostas de Dios? En la chacra, en el terreno de Dios. Pero a la semana siguiente el trigo comenzó a reverdecer, a florecer. Y ese año él cosechó más que todos sus vecinos. No seas fiel haciendo un intercambio de favores con Dios. Yo te doy para que me des más. Si no me das más, no te doy. Espera, ¿qué quieres hacer con Dios? Tú tienes que ser fiel porque Él es Dios. Pero Dios nunca va a dejar de cumplir su promesa. No tengas miedo. Elías le dijo, no tengas miedo, ve, haz lo que tengas que hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el respaldo, tráemela, después cocerás para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre esta tierra. No te va a faltar. Y la viuda creyó. Y la viuda hizo lo que Elías le dijo. Por favor, querido, en tu propia vida, haz lo que el Señor te dice. Porque tú nunca pierdes cuando haces lo que Dios te dice. El Señor, la viuda hizo lo que Dios le dijo. Y los tres comieron durante muchos días. Muchos días. Esa es la promesa de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor, y os abriré las ventanas de los cielos hasta que abunde. ¿Dice así? No, hasta que sobreabunde. Muchos días, muchos días. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja ni bajó el nivel del aceite en la vasija.
Qué maravilla, ¿no? Si la historia terminara ahí sería linda. Pero un día, y es que mientras vivamos en esta tierra siempre habrá un día, pero un día. Todo es maravilloso, pero un día. Pero un día, ¿qué pasó? El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Los hijos de los hombres y mujeres fieles a Dios también mueren. Mientras estemos peregrinando en el desierto de esta vida, siempre va a haber un pero un día. Parece que todo te va bien, Dios te bendice, Dios te conduce, pero un día. Esa es la realidad de esta vida. Por eso tienes que estar siempre dependiendo de Dios. Ahora, aunque los días sombríos lleguen a tu vida, no te desesperes. ¿Qué pasó? Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. ¿Y ahora qué pasó? Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? Varón de Dios. Ese profeta vivió una vida tan linda que todos lo veían como el varón de Dios. Yo le digo eso todas las mañanas al salir de casa, del hotel, a Dios: Señor, que las personas vean un varón de Dios en mí. Soy un ser humano como cualquiera, tengo defectos, tengo errores, cometo tonterías, pero quisiera que el pueblo de Dios vea un varón de Dios. Veían en Elías un varón de Dios. ¿Qué le dijo la mujer? Has venido a hacerme recordar mis pecados. Porque esta es la naturaleza humana, hermanos. Cuando te pasa algo malo, lo primero que piensas es ¿qué cosa? Es por causa de mi pecado. Es por causa de mi pasado. ¿Y quién no tiene un pasado, no es cierto? ¿Quién no tiene algo de qué arrepentirse, de qué llorar? Pero yo te digo, en el nombre de Dios, no te desesperes. Las cosas malas que te pasan no son por causa de tu pecado, son por causa del pecado. Porque un día el pecado entró a este mundo y malogró todo. Y hoy día estamos peregrinando en un mundo de dolor. Levanta la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te perdona, te olvida, se olvida. Dice que a veces nosotros llegamos a Dios en la noche, después de haber cometido la misma tontería de siempre, y le decimos: oh Dios mío, perdóname, yo aquí estoy otra vez delante de ti. Y Jesús te mira y pregunta: ¿otra vez? ¿Por qué otra vez? Es la primera vez que te estoy viendo. Porque cuando Dios te perdona, se olvida. Todo lo que pasó, pasó. Esta noche, ahorita, eres hombre nuevo, mujer nueva. Lo que pasó, pasó. Cree en Dios, confía en Dios. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima. 45,000 personas todas las noches. Era junio, frío. Un guerrillero del Sendero Luminoso, con un gorro aquí, una bufanda, lentes oscuros en plena noche, atormentado por su conciencia, porque él no entró para escuchar el Evangelio, entró para estar ahí vigilante a todas las que eran los tiempos de los guerrilleros allá en Perú. Pero el Evangelio tocó su corazón, lo sacudió. Y él dice así: pastor, yo todo lo que hice, lo hice soñando con un nuevo Perú. Y si para construir un nuevo Perú hay que derramar sangre, yo estaba dispuesto a hacerlo. Pero esta noche entendí que toda la sangre que tenía que ser derramada ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ahora, pastor, ¿qué quiere que haga con mi vida? ¿Qué quiere que haga con las vidas que destruí? Con la sangre que derramé. Para mí no hay perdón. Pero yo te digo esta noche, hay perdón para ti, querido. No importa lo que hiciste, no importa dónde te fuiste, hay perdón para ti. Y si el dolor está tocando la puerta de tu corazón, no te preguntes:
Has venido a hacerme recordar mis pecados. No tienen, tu dolor presente no tiene nada que ver con tu pecado. Es con el pecado que reina en este mundo. ¿Has venido a hacer que mi hijo se muera? Y Elías le dijo, déjame ver a tu hijo. Y ahora miren, y Elías le dijo, déjame ver a tu hijo, y se lo quitó de los brazos y le llevó al lugar donde él dormía, donde el niño dormía, y lo recostó sobre su cama. Y luego clamó al Señor. Aquí, solo de este clamor al Señor podría predicar un sermón entero. Clamar, no era orar, clamar. Derrama tu alma, querido, llora delante de Dios. No quieres que nadie te vea, cierra la puerta de tu cuarto, métete ahí en la cama, solito, llora delante de Dios, sin miedo. Clama a Dios, clama. Y Elías clamó a Dios, y el Señor... Y le dijo, Señor, mi Dios. Pues es lindo clamar cuando Dios es tu Dios, ¿no? Señor, mi Dios. ¿Acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, vas a afligirla dejando morir a su hijo? ¿Vas a permitir que el diablo salga victorioso? ¿Vas a permitir que el diablo destruya a este muchacho? Tú eres mi Dios. Tú no conoces derrota. Tú puedes hacer maravillas, oh Señor, haz maravillas. Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces mientras clamaba, continuaba clamando al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío. No te olvides de eso. Señor y Dios mío, mi Dios, mi Señor, Señor, mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el Señor oyó su petición, y el alma del niño volvió a su cuerpo. No es que el alma se había ido, la conciencia del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó a su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Querido, clama a Dios, llora delante de Dios, haz de Dios tu Dios. Señor, mi Dios, clama por tu hijo, y en cualquier momento tu hijo va a entrar por las puertas y te va a decir: mamá, papá, regresé. Estoy herido, pero regresé. Cargo las marcas del pecado en mi vida, pero estoy aquí. Al Dios que me enseñaste cuando era niño, al Dios que me mostraste. Por lo tanto, esta noche vuelve, pero vuelve feliz, porque el Dios de Israel es tu Dios. Y Él no te olvidó. Y Él no se recuerda de tu pasado. Y Él está dispuesto a hacer maravillas por ti. Padre querido, esta noche cada hijo, cada hija que está presente aquí, Señor, tiene un clamor silencioso. Humildemente te suplico que sus oídos se abran para escuchar la voz, el clamor de cada corazón. Extiende tu mano maravillosa, atiende la oración de cada uno, responde de acuerdo a la fe, a la necesidad de cada uno, pero a tu misericordia infinita, a tu amor. Nada está perdido para los que creen en ti. Si alguien está clamando por su hijo, por su hija que está lejos, tráelos de vuelta, Señor. Si alguien está clamando por su hogar destruido, escucha su oración. Si alguien está pasando por momentos financieros terribles, oh Señor, organiza su vida. Si alguien está desempleado, oh Señor, tú provéele una fuente de sustento. Pero tú quieres llegar a ser el Dios de cada uno, y que esta noche ellos te clamen diciendo: Señor, mi Dios, y ellos no se sentirán solos. Cuídalos, Señor, guárdalos. Danos una buena noche de descanso en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.